El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde. Juan Pablo Chopo Civils es licenciado en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay. Es un fascinado por las oportunidades y los riesgos que trae la era digital, su impacto en los procesos de aprendizaje y el continuo cambio en la forma de transitar la adolescencia. Desde hace tiempo viene conociendo, escuchando y acompañando procesos adolescentes desde espacios de voluntariado, instituciones educativas y en la consulta clínica. Hoy hablamos con Juan Pablo Civils y el poder de los pares en la adolescencia. Bueno, Juan Pablo, gracias por venir. Bienvenido y gracias por sumarte a este espacio. Espectacular, muchas gracias por la invitación. Contame, así como a grandes rasgos, si te preguntara a qué te dedicas día a día, ¿cuál es tu trabajo de todos los días? Bien, soy psicólogo y desde hace un tiempo largo, por decirlo así, me acerqué al mundo adolescente desde distintos roles, ¿no? Primero me tocó acompañar adolescentes desde una propuesta de voluntariado muy fuerte, después fui conociendo un poco más dinámicas que se daban desde el ámbito deportivo, desde otros lugares. Y bueno, cuando me terminé de formar como psicólogo y perfilando desde la psicología educacional, encontré un mundo espectacular que tiene que ver desde las instituciones educativas, desde el ámbito formal, no formal, y desde ahí acercándome a lo que, bueno, a esta etapa de lo que significa la adolescencia. Y después desde la parte clínica, como consultorio, en general recibo muchos pacientes adolescentes, muchos jóvenes y muchos padres, madres que tienen o que traen temáticas vinculadas con esta etapa. Para setearnos y estar todos hablando de lo mismo, ¿cuál es el momento en donde decís arranca la adolescencia y termina la adolescencia, digamos? Bueno, esa pregunta es súper polémica, por decirlo así, porque también depende mucho desde dónde uno se agarre o desde qué escuela pueda defender lo que estaban diciendo para decir, bueno, hasta qué edad termina la adolescencia. Y creo que hay bastante acuerdo, si hablamos, por ejemplo, desde la OMS o distintos referentes a nivel mundial, desde cuándo inicia, ¿no? El tiempo de inicio sí está marcado cerca de los 10 años y es una etapa donde se identifica fácilmente. Algunos hablan de adolescencia temprana, media, tardía, etcétera, pero lo que hay bastante desacuerdo, y ahí es donde entro a que es bastante polémico hoy en día de ver, bueno, cuándo termina el tiempo adolescente, y eso responde directamente al desarrollo cerebral. Porque en un momento se hablaba que iba de 10 a 18, ¿no? Y se asociaba también, bueno, uno entra al mundo adulto cuando termina la adolescencia, cuando sale del liceo, y hoy cuando vemos a un chiquilina de 18 o 19 años, nos damos cuenta que aún no terminó, ¿no? Aún sigue desarrollándose, y a nivel cerebral sabemos que hay zonas de nuestro cerebro que es espectacular, ¿no? Que hasta los 24 o 25 años no terminan de moldearse. Entonces es muy difícil hablar de que una etapa termina a los 18 cuando en realidad a nivel cerebral no. Y eso para muchos padres genera no me digas esto, pero sí es importante insistir que la adolescencia es una etapa. O sea, que si bien no está tan claro cuándo termina, es una etapa que termina y es esperable que termine para pasar a la adultez. Más allá del shock que me acabo de estar, de que tengo un hijo adolescente, tiene 12, yo estaba esperando que estaba por entrar, pero ya está dentro, digamos. ¿Cuáles son los mitos más grandes que sentís que hay en torno a la adolescencia? Digamos, cuando la gente habla de adolescencia afuera, ¿cuáles son como los mitos más comunes en los que se caen? Bien. A ver, mitos hay, sí, un montón, y está bueno pensar un poquito sobre los mitos, porque obviamente nos llevan a definiciones equivocadas, ¿no? Hay un mito, ponele, que se repite mucho, que tiene que ver con el rol de los padres. Esto de que, bueno, uno sabe y repite y lo ve, que el adolescente necesita separarse del mundo adulto, eso es normal.
es esperable que pase, necesita chocar contra la figura del padre-madre, hasta ahí estamos todos de acuerdo y tenemos que generar que eso se dé. Pero es un error pensar que, y ahí está también el primer mito, pensar que el adolescente tiene que crecer sin esa presencia del padre o de la madre. O sea, el rol adulto sigue siendo necesario, sigue siendo fundamental que esté presente. Después entendemos que cambia la forma de cómo el adulto se vincula con ese adolescente, pero es un mito pensar o pretender que el adolescente va a crecer, como quien dice, exonerado, ¿no?, de la presencia del adulto. Otro gran mito tiene que ver con el desarrollo capaz corporal, físico, biológico. Se repitió mucho durante mucho tiempo que el adolescente son hormonas que andan por ahí, ¿no? Esta explosión que, por supuesto, cuando uno habla de pubertad, cuando uno habla de entrar a la adolescencia, lo ve, cambios físicos. En tu hijo lo estarás viendo, ¿no? Cambios físicos que se ven notorios, pero cuando uno entra a analizar ese mito, entiende que los cambios radicales que se dan en el adolescente no se explican específicamente o solo por esa bomba de hormonas que están ahí. Se explica a nivel cerebral. O sea, tenemos que conocer más sobre el cerebro adolescente para entender por qué hacen lo que hacen. Y otro mito, por decirte un tercero, te diría que tiene que ver con esto de, repetimos los adultos, de que bueno, es una etapa difícil, problemática, espantosa, los adolescentes son un problema, un dolor de cabeza, y a veces no nos damos cuenta y estamos instalando esta idea de que el ser adolescente es como pasar por un tubo, que hay que pasarlo rápido, que hay que pasarlo sin heridas, hay que pasarlo, olvídate de ese tiempo adolescente porque va a ser todo desastroso, y en realidad nos perdemos de entender que la etapa adolescente no es una etapa para, como un audio de WhatsApp, acelerar, sino que es una etapa para aprovechar, para intervenir, para encontrar oportunidades, porque las hay, sin romantizar esto, pero hay mucho desafío, hay mucha oportunidad para poder hacer que nuestros hijos, nuestras hijas puedan florecer un montón de cosas que tienen ahí, y si lo vemos como una etapa que hay que pasarlo lo antes posible, nunca lo vamos a aprovechar. Estos mitos, me imagino también, porque hay como una etapa cognitiva bastante desarrollada, la edad de la adolescencia, generan como ciertos estereotipos en los propios adolescentes, me imagino, tienen como una connotación de, si estos mitos que vos decís, el mundo adulto está hablando de esta manera, estereotipamos, o ellos se sienten que de alguna manera refuerzan, ese mito se autorrefuerza, sí, digamos, ¿no? Es que eso es fundamental. Cuanto más vemos que son un problema, sin darnos cuenta estamos generando en ellos, estamos generando en ellos que estén como repitiendo eso que nosotros estamos mostrando. Entonces está bueno, como te decía recién, sin caer en que es algo del mundo de Disney o del mundo de fantasía, pero entender que la adolescencia es problemática, sí, pero como otras etapas son, pero tiene una cuota espectacular donde logran niveles, donde desarrollan, donde por algo UNICEF, por no nombrarte algo, entiende que la adolescencia es una ventana de oportunidad impresionante por lo que se da a nivel cerebral, y no todos manejamos esto, o no todos vemos esto realmente como un tiempo fascinante para intervenir. Con Javier Massa en el primer capítulo hablamos un poquito de esto de los grupos como constructores y validadores de la identidad, ¿no? Como que el grupo de alguna manera te valida quién sos. Y también yo intuitivamente e ignorantemente pienso que eso sucede muy en la temprana infancia, ¿no? Que construimos identidad en los primeros 4 o 5 años de vida, ¿no? Como los psicólogos dicen, ahí se forja la personalidad. ¿Qué pasa con la construcción de identidad durante la adolescencia? Bien, es todo, ¿no? O sea, cuando uno ve a un adolescente que está entrando en esta etapa adolescente, comienza a hacerse preguntas. Hoy cuando vos hablabas del desarrollo cognitivo, tiene que ver a nivel de la metacognición, por ejemplo, en donde el adolescente comienza a verse a sí mismo, a preguntarse quién soy, cómo quiero que me vean, y esas preguntas, si bien los adultos podemos hacerlas hoy en día, en el adolescente se las hacen con una frecuencia mucho más grande de lo que la va a hacer el adulto. Entonces, lo importante ahí para entender qué tiene que ver con la identidad y el adolescente, que comienza a ver esas preguntas y a responder esas preguntas en sus pares, en sus amigos, en sus grupos de pertenencia, en los otros. Lentamente ya esa figura de padre-madre, que fueron los que fueron fundamentales para ir forjando esta identidad, como decías vos, de este niño que pasa a ser un preadolescente a ser un adolescente. Bueno, cuando uno entra en esta etapa, comienza a responder esas preguntas, comienza a cuestionarse, a validarse, a agarrar un montón de ideas que tenía seguramente desde la casa, las tira abajo para hacerlas de nuevo. Eso es lo que es esperable que pase en un adolescente, y bueno, y si no pasa, nos estamos perdiendo una oportunidad espectacular para ir forjando esta identidad. Y
Hablabas de esto de los grupos de pares. ¿Cómo se construye o qué importancia tiene para el adolescente la buena o la mala construcción de ese grupo de padres? Y cómo los adultos, padres, madres o responsables del adolescente somos en alguna medida influyentes sobre la construcción de ese grupo de pares. Y a ver, ahí Ale, los grupos, bueno, para los adultos obviamente estar en un grupo, ser parte, pertenecer, estamos todos de acuerdo de que es parte de nuestra función inherente, ¿no?, del ser humano, que es socializar. Desde ahí también la importancia de este podcast, que entiendo que va por esa línea. Pero en el adolescente te diría que eso es la vida, y sin exagerar, y es así, porque el adolescente por definición necesita pertenecer, necesita estar, necesita ser parte y no ser parte del grupo familiar. Es esperable que mientras entra en el tiempo adolescente sale de ese grupo para entrar en el sistema que tiene que ver con sus amistades, con sus grupos y con sus relaciones. Entonces, para ese adolescente, para ese chico o para esa chica, no pertenecer, no ser parte, es de las cosas más temibles y terribles para un adolescente. La sensibilidad al rechazo es altísima durante este tiempo. Y cuando hoy hablamos sobre el cerebro, cuando medimos qué pasa a nivel cerebral, entendemos que se encienden zonas, por ejemplo, que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con cuando a una persona le falta alimento o sufre castigo físico. O sea, se encienden las mismas zonas en el cerebro que se encienden cuando vos recibís un castigo físico, se encienden cuando el adolescente percibe que puede llegar a ser rechazado. Entonces, para que entendamos por qué es importante para el adolescente estar en un grupo de su misma edad, ¿no? Un grupo de pares. Ahora dejo para más adelante el tema del rechazo, que es todo un tema en sí mismo y quiero profundizar mucho en eso, pero volviendo al tema de los pares y esta distancia que se empieza a dar del padre superhéroe y el padre que ya no es esa figura súper influyente, ¿hasta dónde como padres tenemos que dejarlo elegir el grupo de pares? ¿Hasta dónde no? ¿Cómo aconsejar? ¿Cómo no aconsejar? ¿Cómo bloquear? Porque también ahí hay una mirada muy del adulto, decir, este grupito no me gusta. Tendemos mucho a hacer eso. ¿Qué pasa con eso? Sí, y eso te diría que es de las preocupaciones mayores que encuentro en familias, ¿no? En padres, madres, que te dicen esto que estás trayendo ahora. Veo que el grupo con el que se da hace cosas que no le hacen bien a mi hijo, o que van a lugares que no me gustan. La presión social es muy fuerte, ¿no? Entonces, si yo a mi hijo no lo estoy dejando ir, y todos los padres de los amigos con los que él se da lo dejan ir, obviamente a vos te van a caer y vas a decir que sos el malo de la película. Entonces ahí, obviamente las peores cosas que podemos hacer con un adolescente es elegirle los amigos, porque primero, cualquier cosa que padre o madre le diga al adolescente cuando está en plena crisis, lo va a tomar no del todo bien. Y si vos le elegís los amigos, peor. Entonces, si bien digo eso, también mantengo que hay que ser conscientes y no dramatizar, pero sí ser conscientes que en este tiempo es esperable que caiga en situaciones de mucho riesgo. Es un tiempo en donde se mueven con mucha impulsividad, en donde todo lo que es nuevo, todo lo que le despierta curiosidad es un llamador espectacular para un adolescente, y sabemos por estadística, por datos, donde el adolescente cae en situaciones de riesgo mucho más que lo que cae un adulto, por ejemplo, o lo que cayó cuando fue niño. Entonces, ¿es esperable que estén coqueteando con el riesgo? Sí. No deberían caer en situaciones que terminen, lastimándose, lastimando a otros, y muchas veces pasa. ¿Por qué? Por esta conciencia de, no me va a pasar nada, estoy en grupo, estoy en masa, soy adolescente. Hoy decías, no, soy superhéroe. El padre superhéroe, también el adolescente comienza a sentirse que nada le puede pasar, que son intocables en eso. Entonces, en eso es un camino, te diría, Ale, dificilísimo, pero importante, de que los padres y madres puedan lucharlo para poder hacerlo, que es, estar en contacto con los otros padres, saber a dónde van, intentar tejer redes. Acá el trabajo en equipo es fundamental. Yo te diría que si bien no hay una receta mágica, que el padre o madre que está acompañando a un adolescente intente contactarse con otros para también saber qué hacen, a dónde van, si van a la casa de uno, permitir que los amigos entren, para saber también cómo se comportan y cómo se mueven cuando están entre sus pares. Uh-huh. Hablaste del rechazo, es un tema que me recontra interesa y que lo he vivido con algunos padres que tienen hijos más grandes que viven en sus hijos situaciones de rechazo, rechazo que tiene que ver con quedarse afuera en este grupo no entras, no perteneces, no estás a la altura para. ¿Qué es lo que pasa a ese nivel? Y esto que hablamos ahora, ¿no?
a ver, nadie quiere ser o sentirse rechazado hoy por lo que hablamos hoy, pero en el adolescente es terrible sentir o tener esa percepción de que puede llegar a pasar. Y esto tiene otra mirada que, bueno, podemos entender que muchos adolescentes terminan haciendo cosas solo por el hecho de ser parte, ¿no? Que eso también es otra mirada interesante. El reconocimiento está, o la recompensa está a nivel social, no en otra cosa. Entonces, como buscan ser parte, como buscan no ser rechazados por el otro lado, capaz casi que terminan haciendo algo que cuando están solos no lo hacen. Pero yendo a tu pregunta, y eso lo ves hoy en día desde dinámicas tan simples pero tan duras para un adolescente como un grupo de WhatsApp, que capaz que para un adulto lo maneja de otra manera y no te importa porque vos tenés también otra fortaleza que fuiste armando, pero para un adolescente que no sea parte de un grupo de WhatsApp, que no inviten al Fútbol 5, cuestiones más duras cuando hacen un cumpleaños, de 15 y no estoy invitado, eso son situaciones que son vividas como, bueno, de forma terrible para un adolescente. Después hay dinámicas que, bueno, por eso lamentablemente el bullying, cuando hablamos, ha crecido tanto, ¿no? Que en realidad cuando hay un hostigamiento dirigido hacia una persona, cuando se repite, ahí estamos hablando de una dinámica de bullying, porque a veces se confunde un poco y no todo lo que pasa en un grupo es bullying. Entonces, para que exista una dinámica de bullying tiene que ser algo intencionado, tiene que ser algo dirigido, que se repita, que se mantiene en el tiempo, que exista también una diferencia de poder, eso es fundamental, ¿no? No es un grupo de amigos que se hacen una broma pesada a otro, porque ahí capaz que entre los amigos tienen un código que pues puede ser respetable o no. Acá hay una diferencia, no hay una simetría, ¿no? Es asimétrico, digamos. Es alguien que tiene algún poder o cree que tiene algún poder sobre el otro y por eso se lo agarra con el otro. Y ahí se da en una clase, se da fuera de clase, se da gracias a la tecnología, se da en distintas dimensiones que pasan, ¿no? Eso me imagino, o por lo menos intuyo, que a lo largo del tiempo, o pienso en mi adolescencia, hace 25, 30 años, digamos, 25 años, esos rechazos pasaban en el ámbito más escolar. Vos ibas al liceo, a la escuela, y terminaba ahí, digamos, lo que sucedía, el rechazo, ¿no? Terminaba ahí. Ahora, la tecnología y la, digamos, la amplificación de la vida en grupos, y no pienso solo en el WhatsApp, pienso en el Fortnite cuando juegan en el videojuego, o pienso en redes que tienen más conformaciones de grupo. Eso perdura más en el tiempo o está más permanente en la vida de todo el día, digamos, ¿no? Sí, claro, porque como decís vos, Ale, esto sale de las paredes del salón de clase, entonces se da en, como decís tú, bueno, hacemos un juego, nos juntamos a jugar una partida online y no te invitan, o te invitan y te echan para también evidenciarlo, y el sentimiento es terrible porque muchas dinámicas que pasan dentro de la clase, desde el anonimato, que también tiene que ver con lo que hablabas hoy a nivel grupal, ¿no? Uno cuando está en un grupo, uno está con su presencia, está presente con su nombre, con su identidad. Cuando uno está en un entorno virtual, muchas veces mal utilizado, puede desde el anonimato decir cosas que después no respaldas en el cara a cara, y eso muchas veces se puede prestar a dinámicas de bullying que son terribles. Y esos conflictos, más de tu mirada psicólogo y tu trabajo en grupos, ¿cómo se resuelven? ¿Qué hacemos los adultos o qué tenemos que hacer los adultos y sobre todo las personas que se dedican y tienen formación específica como vos para poder intervenir y ayudar que esos pares resuelvan ese tipo de conflictos? Bien, lo primero te diría que es reconocer qué pasa, porque también me genera mucho malestar cuando escucho de esto hay como instituciones libres de bullying y eso no es así. O sea, estas dinámicas que son súper complicadas están pasando, no sé si van a seguir pasando, pues eso no me animaría a decirlo, pero sí están, y yo atiendo y acompaño chiquilines de distintos contextos, distintos liceos, y en todos encuentro dinámicas así. Entonces, primero, reconocer qué pasa. Segundo, no es una buena sugerencia cuando un padre, cuando una madre de algún chiquilín que está involucrado en una dinámica de bullying quiere barrer, ¿no?, bajo la alfombra y decir mi hijo no lo hace, que eso también es algo súper defensivo, que es entendible que pase, pero sepamos que para colaborar, para ayudar a ese hijo, sea víctima, sea agresor o sea desde el rol que esté, entendemos que hacer que no está pasando tampoco ayuda. Y algo que es fundamental es, por supuesto, observar muchas dinámicas que se dan en el recreo, que se dan fuera. Si uno es padre, madre, adulto y ve cosas que están pasando afuera, está bueno
a sacar información a la institución educativa donde ese hijo está, porque hay cosas que pasan fuera, en el cumpleaños, como te decía hoy, en la juntada, que desde los colegios a veces no las ven porque en el recreo eso no sucede y pasa por fuera. Entonces el trabajo en red nuevamente y el trabajo en equipo entre familias y colegios sigue siendo fundamental. Y después, cuando uno analiza la dinámica de bullying, los resultados que te muestran ahora de intervenciones más efectivas tienen que ver ya no intervenir con el agresor, como se decía antes, o con el que hacía bullying, sino intervenir con el agresor, pero también intervenir a nivel grupal justamente, y a nivel con, qué rol ocupa cada uno cuando se está dando una dinámica de bullying. Si sos espectador, si sos espectador pasivo, si sos espectador que estás replicando esa conducta que el agresor hace, si vos estás aplaudiendo lo que el otro hace, si no intervenís a defender, ¿por qué lo haces? Todos cumplen un rol fundamental, y no como hace un tiempo se pensaba que era solo el agresor y la víctima. Porque las dinámicas de bullying se dan porque tiene público. O sea, el agresor, tampoco quiero simplificarlo así, pero sí es una clave para entender, esto se da porque tiene público, se da porque tiene un contexto que lo refuerza, y cuando uno interviene en eso, la dinámica en general mejora muchísimo. Hagamos una pequeña pausa para procesar y reflexionar esta primera parte en la que hablamos de los grupos de adolescentes y la relación con el mundo adulto. También los posibles rechazos que se dan en esos grupos de pares. En la segunda parte te propongo ponerle a esta temática una mirada más positiva y ver la potencialidad que tienen los grupos de pares de adolescentes. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.